Bueno, con esta reacción, amigos, llegamos al final de las reacciones que ya me puedo permitir porque no me da la vida sobre el evento de Viña del Mar, la presentación, el concierto de Andrea Bocelli y toda la gente que subió al escenario a cantar con él y luego a hacer canciones también individuales, como es el caso de Pia Toscano, que ya nos volvió locos con su forma de interpretar Vivo per lei. Tenéis la reacción aquí en el canal. Vamos a descubrir su voz en solitario cantando un tema que yo lo conozco por Celine Dion, pero ha llegado a 1000 voces y en todas requiere una calidad interpretativa máxima. Es un temazo que necesita de unos agudos sobrehumanos. Vamos a ver qué nos regala en este momento su voz con All By Myself. All right. Que además yo creo que en este canal tengo muchas reacciones a esa canción. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ya lo sabes. Botón suscribirme, campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Y si te gusta este contenido, este tipo de reacciones, dale like al vídeo que no cuesta nada. Ahí abajo en el botoncito del dedito arriba, ¿vale? Pues no se vale. Vámonos con Pia Toscano. Somos caóticos. Igual que siempre, cada vez que vamos a empezar la reacción, recordaros que por temas de copyright voy a tener que hacer paraditas durante la actuación para comentar. ¡Play! Bella, bella, ¿eh? Ese piano que ya marca la introducción de la canción. Qué guapa es. I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Maravillosa. Es una canción que la he escuchado muchísimo, que ya cuando la oigo, de tantas veces que la he escuchado con tantas voces y tan potentes, hasta en español, con David Bisbal, me ha llegado de tantas maneras que ahora ya me cuesta que la canción nada más entre me emocione. Pero según va uno viendo la dinámica de cada persona, la entrega del sentimiento que le pone o de qué manera la hace suya, es muy probable que acabe volviéndome loco, porque esta canción es lo que tiene, esos picos de tensión, de entrega y de desesperación. Living alone, I think of all the friends I've known. Muy bonito eso, ¿eh? I'm not talented before. Nobody's home. Momento, ¿eh? Momento. Vamos a tomar aire. Que viene este momento del estribillo. Ya vienen tonos que van a ser agudísimos. All by myself. O sea, ya vienen tonos que van a ser complicados. A ver cómo los entregas. Si al principio lo haces serenamente o ya nos da potencia. Cada vez que veo un vídeo de Viña del Mar tengo que volver a decirlo. Gracias a la orquesta, a los organizadores que siguen apostando por música en vivo. Igual que la voz es importante que sea en vivo, si no toda, pero sí que se note que haya una parte de música que sea en vivo. Y se agradece tanto que aquí sea todo en vivo. Maravilla. ¡Buah! Sometimes I feel so insecure. Love so distant and obscure. La seguridad que ella demuestra en el escenario, espectacular, elegantísima, sabiendo que viene una canción que es muy complicada, lo segura que tiene que estar esta mujer, es que a veces hay que ponerse en la piel de ellos, porque no es lo mismo cantar canciones que tienen melodías más rasas a canciones que tienen esos picos, esos agudos, esos graves, o sea, tocan notas complicadas, porque los graves son complicados de dominar, pero luego llegar a los agudos como uno requiere, como la canción requiere, sobre todo cuando son canciones tan escuchadas y el público las tiene y está esperando algo muy especial, ¿no? De ese momento, como esperamos nosotros de Pia Toscano. Es maravillosa, divina.
Y el self te lo suaviza. Es como te doy potencia, pero ahora te suavizo el self. Para que veas que sé jugar con las intensidades. Divina, ¿no? Es divina. ¡Ole, ahí Melisma! Oh. Ahí ese flip como un llanto por en medio, ¿eh? Ejecutan la canción musicalmente soberbia. El piano. Ver que está ahí un pianista que está haciendo real la canción, que todo es en vivo, ese sonido que consiguen. Es mucho más complicado, claro que sí, que cada instrumento se regule. El técnico de sonido tiene que estar todo muy bien conectado, muy bien regulado para que suene como está sonando. Es mucho más complicado cuando es en vivo la música que cuando es una pista y la voz, porque al final tienes que graduar la pista y la voz. Pero aquí es, cada instrumento tiene su micrófono, su cable, su conexión. Cada instrumento. Qué bonitas son esas escaleras, no me había fijado antes, qué maravilla, ¿eh? Yo quiero bajar esas escaleras. Bueno, vamos a ver esta parte en la que ya viene el momento que todo el mundo espera de esta canción. El grito, la desesperación, lo ha hecho muy bien hasta ahora. Pía Toscano, para mí, un descubrimiento. Don't wanna be all by myself Dios, yo sabía que no me iba a decepcionar. Lo sabía. Una canción que la oyes 1000 veces y que este grito es esencial. Es necesario que sea espectacular. Pero aparte, el subidón, el clima que crea, ¿no? La orquesta en vivo. ¡Qué momento explosivo! Por favor, la gente se ha vuelto loca. Mírala, por favor. No se despeina, o sea, tú la ves y parece que no le cuesta. Esto es muy complicado, tienes que tener un dominio de la técnica. Esos melismas, todo lo que hace requiere de una técnica, un dominio, una dinámica vocal. Y es cuando tienes ese don y trabajas la técnica, lo tienes todo. ¡Soberbia! ¡Madre mía, por favor! ¡Dios! ¡Qué espectacular! Bueno, espectaculares todos aquí. Aquí todos espectaculares. La orquesta que lo ha abordado y Pía Toscano que me ha enamorado. No se puede ser tan maravillosa en todos los aspectos. Vuelvo a repetir, todo lo que ha salido acompañando a Andrea Bocelli tenía peculiaridades que son divinas. Presencia, elegancia, poder vocal, transmiten cercanía. Ella estaba ahí que no se despeina, sigue estando guapa cuando está haciendo las notas más altas, sigue estando espectacular cuando personas como yo, vale, que no soy el mejor ejemplo para esto, pero deformamos la cara más no poder cuando hacemos notas y tal. Es que soberbia, de verdad. Me ha encantado, tío, me ha encantado. ¿Olla o yo? No ha fallado en ni una sola nota. Que hay veces que hay artistas que arriesgan y se quedan en el borde. Y tampoco los vamos a crucificar por ello, ¿eh? Porque nos puede pasar a cualquiera. Porque a mí me ha tocado cantar
afónico en orquestas no de este tipo, sino orquestas de verbena, de pueblos, y hay canciones que requieren de voz, y a mí me ha tocado cantar afónico y no me ha quedado más remedio porque no había nadie que me sustituyera. Y aunque cantes para 15 personas, tienes que hacerlo bien. Y aunque cuando he terminado el concierto ya no me quedaba voz, lo he hecho. Y después ya no podía ni hablar. Así. Muy poca gente tiene la capacidad de llegar a esas notas no tan elevadas, con la potencia, el poder, los melismas y todo lo que ha estado regalándonos esta mujer en esta interpretación. Brava, Pia Toscano, brava. Me has dejado completamente in love, enamorado, y espero que volvamos a tener la oportunidad de reaccionar a muchas más canciones en su voz. Gracias por estar al otro lado. Os leo en comentarios qué os ha parecido. Vuelvo a preguntarlo, ¿os habéis emocionado en el momento final? Porque esta canción ya la hemos oído tanto que es complicado a veces, pero a mí me ha pasado y me ha tocado la patata. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.